Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este martes, en Un Bocado para el Alma, en el 1670 AM Radio Nahua, que eleva tus sentidos. Yo soy Luz María Orsi y estoy con mi queridísima amiga y compañera Claudia Hermosillo. Clau, muy buenos días, aunque ya pasó, pero feliz día de San Valentín. Ay, feliz día, Luz Mari. Sí, gracias por estar en mi vida y por ser mi compañera y por ayudarme a crecer. Igualmente, que digo, este detalle ha sido una aventura increíble y qué mejor que compartirla contigo de verdad. Y con todos Ay, ustedes, sí. nuestros radioescuchas que nos han acompañado a lo largo de ya, ¿qué, Clau? ¿4 años? Por ahí, ¿cuánto? Bueno. No, hombre, no, llevamos como 6. Ah, pues Se nos ha pasado rápido. que se nos ha pasado rápido, que hemos crecido, como dice Clau, también tú me has ayudado a crecer y a nuestros radioescuchas también nos hemos ayudado a crecer mutuamente. Y de eso se trata este programa justamente. Exacto, y también todos los invitados que hemos tenido a lo largo de todos estos años, cuánto hemos aprendido de ellos y también han ayudado a crecer. Oye, antes de empezar nuestro programa de hoy, nada más quería recordarles que hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Entonces, recordar a todos estos, o tener presentes a todos estos niños que están teniendo que librar una lucha muy fuerte a su corta edad y a todas las familias pues que los apoyan, ¿no? Y un ejemplo de apoyo es el albergue guadalupano que está en la colonia Roma. Por si alguno de ustedes quisiera ayudar, ahí en Facebook o en internet encuentran sus datos, porque la verdad hacen una labor muy linda, ¿no? Pero bueno, empecemos ahora con nuestro programa de hoy. Platícanos, Luz Mari, ¿de qué vamos a hablar? Pues hablando de batallas que tenemos que librar, la invitada de hoy justamente nos viene a platicar de alguna otra batalla que tenemos que, algunos de las personas de este mundo tienen que librar en esta vida. Y es que se imaginan estar privados de su libertad. Recordemos cuando de adolescentes no nos dejaron ir a la fiesta que tanto queríamos o que por alguna circunstancia se nos frustró la ida con a un viaje, a una salida que tanto esperamos con una persona especial. Ahora, creemos que podemos ser, siquiera imaginar qué es pasar un día o dos, una semana o dos, un mes, un año privados de poder decidir con libertad qué hacer de nuestra vida, qué hacer de tu día. Si después de esta pantalla, de esta pandemia nos dimos cuenta de lo difícil que fue privarnos de ciertas cosas, imaginemos nuestra vida durante varios años privados de nuestra libertad, la capacidad de poder decidir qué hacer de nuestro día. Y nuestra invitada de hoy, Regina Laveaga, viene a contarnos, viene a acercarnos y, ¿por qué no?, viene a intentar abrirnos el corazón para poder ser sensibles ante esta realidad inimaginable para muchos de nosotros, la vida dentro de los reclusorios, la vida de los presos. Platícanos quién es Regina. Bueno, Regina Laveaga cuenta con estudios de antropología, formación integral, tanatología, teología, de Sagradas Escrituras, un curso en hebreo, teología mística, dogmática y moral, perdón. Así como es profesora como en diversos temas bíblicos, teología para maestros, conferencista de temas espirituales y humanistas. Bienvenida, Regina, ¿cómo estás? Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por haberme invitado, Luz María. Es un placer estar con ustedes. Y bueno, pues mi tema, yo le puse un título que tal vez es un poco escalofriante, que se llama Descender a los infiernos. Pero no quiero que se interprete como el infierno que mucha gente tiene, la idea de un lugar de fuego, de un lugar de castigo. Inferi en latín significa lugar de los muertos. Hades en griego es lo mismo, lugar de los muertos, y Sheol en hebreo es lo mismo, lugar de los muertos. Pero ¿cuántos de nosotros hemos puesto a muchísimas personas que están vivas como si estuvieran muertas? Panteones de vivos, que los hemos enterrado porque los hemos olvidado. Y no hablo únicamente de las personas privadas de su libertad, sino hablo de todos los olvidados, de los que no cuentan, de los malos, de los criminales, de los delincuentes, de los inferiores, pero también de los ancianos, de los enfermos, de los discapacitados, de los pobres, de los que no tienen oportunidades, de los mendigos, de los drogadictos, de los que nosotros cristianos vemos menos. Y nos sentamos o nos sentimos más bien sobre la plataforma de la superioridad.
y no debemos enterrar a ninguna de estas personas. Hoy voy a hablar únicamente de las personas privadas de su libertad porque tengo la experiencia desde los 19 años, visito reclusorios y creo que ya los he conocido todos. Creo que no hay uno que no conozca, tal vez ahora sí ya hay algunos nuevos, pero es importante que nunca olvidemos que tenemos que poner en práctica esas palabras que aprendimos en la primera comunión y que ya que ya están secas, que ya no están frescas en nosotros. La palabra de Mateo 25:34b, justamente, que es cuando estuve en la cárcel y me visitasteis, cuando estuve enfermo y me visitasteis, cuando estuve hambriento y me disteis de comer, estuve desnudo y me vestisteis, estuve sediento y me diste de beber. Y le preguntaron los apóstoles a Jesús, ay maestro, pero no es cierto, ¿cuándo te vimos en esas condiciones? Y dice, en verdad os digo que todo lo que hagáis a alguno de mis pequeñuelos, y pequeñuelo significa desvalido, que está en una situación más difícil que la tuya en ese momento, no significa personas chiquitas, no sé, no habla de los niños. Todo lo que hacéis a uno de mis pequeñuelos, a mí me lo haréis. Y creo que esto es algo muy importante que hemos olvidado. Entonces, visitar los reclusorios no es visitar un lugar de culpables, es visitar un lugar de personas idénticas a nosotros, con oportunidades diferentes y que además, muy probablemente, están allí porque cometieron o delinquieron, hicieron algo, algún delito, el que fuera, o puede ser que no, hay muchísimos inocentes, pero ¿por qué lo hicieron? Por miedo, por tristeza, por ignorancia, por desesperación, porque los engañaron, porque les dijeron, tú con esto te vas a hacer rico, porque si tú vendes esto, vas a ver todo lo que tu familia va a obtener, porque tantas cosas. Pero hoy no vengo ni a juzgar ni a hablar de los delitos. Hoy vengo a hablar de los reclusorios desde un punto de vista precioso, desde el punto de vista humano, se puede decir. Y me gustaría abrir la plática con un poema de José Luis Martín Descalzo, que me gusta mucho, que se llama Oración por los presos de la cárcel del alma. Hace ahora más de 2000 años, Señor, que tú anunciaste que en el día del juicio nos dirías, venid, benditos de mi Padre, porque estuve en la cárcel y me visitasteis. Pero ¿quién se lo cree? ¿Quién se puede creer que tú, que estás encerrado dentro de estos hombres, a quien todos llamamos la escoria del mundo? ¿Quién se puede creer que visitándoles, que amándoles, es a ti a quien amamos? Ah, no, todos pensamos que redoblen sus rejas, que nos dejen tranquilos. Son gente incorregible. Su corazón es de una clase distinta a la nuestra. Todo en ellos es negro. Que aprendan de nosotros, los buenos, los honrados. Y si hoy Dios bajase a nuestro corazón, si escudriñase el fondo de nuestras honradísimas almas, ¿las encontraría más limpias que las suyas? ¿No estamos también nosotros presos por el orgullo, la envidia, la codicia? ¿No hay odios asesinos en nuestros pensamientos? ¿No está lleno de rejas de desprecio el corazón de todos? ¿Quién podría arrojar sin temblores la primera piedra? Danos, Señor, a todos la libertad del alma. Sácanos de la cárcel de nuestros egoísmos. Consigue que los hombres compartan su pobreza y tal vez en un mundo de hermanos verdaderos ni siquiera hagan falta las cárceles. No, está Ah, está muy precioso y que lindo. es cierto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros al ver nuestra alma tendríamos que tomar un lugar de algunos de los que están ahí adentro? Por supuesto que sí. Oye, Regina, y cuéntanos cuál fue cómo iniciaste con esta labor tan maravillosa de visitar a los presos. O sea, de repente un día te levantaste y dijiste, voy a ir. O sea, ¿cómo fue esto? Bueno, hice mi tesis en la cárcel de mujeres, la que está en Tepepan, que antes fue un lugar de psiquiátrico, un hospital psiquiátrico. Entonces las paredes eran muretes que estaban literalmente a la mitad y lo demás estaba para ellas tener más privacidad, construyeron de papel maché el resto de las paredes hasta el techo. Entonces yo fui allí como decoradora de interiores y el doctor Juan Pablo de Tavira me permitió entrar a
todos los reclusorios. Yo elegí estar en este. eh, y estuve con las internas, no solamente haciendo mi tesis de cómo decorar, sino que me permitieron darles clases. Y en el salón de clases me empezaban a entrar creyendo que yo era abogada. Cuando se dieron cuenta que yo iba a hablarles de cómo mejorar su vida a través de cómo poner sus muebles, porque la gente dirá, bueno, decoración de interiores significa algo muy elegante. Y no, la decoración de interiores es saber colocar una silla junto a la ventana, saber en qué ventana, en qué posición voy a poner la cama, la lámpara, qué colores puedo ocupar, cómo puedo ordenar mis cosas para que en un espacio de 3x2 me pueda yo desayunar, comer, hacer un análisis de necesidades. Y les enseñé todas estas cosas, pero ellas me contaban su vida y ellas me platicaban sus angustias. Y en esas edades mías, 20, yo no tenía argumentos para poderlas ayudar y me sentí profundamente impotente. Me sentaba y las escuchaba, pero no tenía nada, nada, nada con qué ayudarlas. Y fue entonces donde creció mi búsqueda por entrar a la filosofía, por entrar a la teología, por entrar a la espiritualidad y poderles llevar a Dios, poder realmente curar, porque quizás ayudé mucho. Realmente yo me puse a pintar las paredes con ellas, a arreglar sus celdas con ellas, la celda de la guardería, la guardería infantil, la celda de las madres, que se supone que había celdas para madres, pero vivían hacinadas en un lugar muy pequeñito, en donde ellas hacían ejercicio, comían, dormían y obviamente se peleaban y vivían con sus hijitos también. Entonces, a arreglar estos lugares y los pleitos que se ocasionaban por el hacinamiento, por la falta de educación, de costumbres, de todo, era verdaderamente un submundo que yo conocí, un mundo, un mundo donde encontré incluso amigas. Y puedo yo decir que son personas verdaderamente estupendas, porque yo creo lo que dice Juan Jacobo Rousseau, que dentro de todos los hombres hay bondad. Nuestra naturaleza es bondadosa. Y Thich Nhat Hanh, un monje budista que acaba de fallecer hace poco, dice que dentro de todos nosotros hay semillas de bondad y que las tenemos que regar para que crezcan. Pero como dice Jesucristo, el trigo y la cizaña crecen en el mismo espacio. Entonces, que no nos sintamos buenos y maravillosos, porque en un momento dado todos podemos ser delincuentes, todos podemos delinquir, todos podemos caer en la cárcel, simplemente si atropellamos a una persona manejando por una distracción, por ver el celular. Así es. Entonces, nos gustaría que realmente la gente nos odiara, nos gustaría que la gente nos abandonara y no volviéramos a ver a nuestros hijos. Una realidad de los internos hoy en día es que pasan las Navidades solos sin ver a sus familias, que no tienen el Día de las Madres un regalo para darle a sus esposas, y eso nos los pidieron una vez. Y entonces les llevamos jabón escudo, para que fuera el regalo que ellos pudieran darles el 10 de mayo a sus esposas. Wow. Oye, Regina, ahorita que mencionas lo de las madres, que es una realidad muy, muy cruda, ¿qué pasa con las mujeres que son madres ahí? Hay veces que entran embarazadas, hay veces que tienen a los niños dentro y pueden tener a sus hijos hasta los 6 años. Se supone que era hasta los 3. Después hubo un cambio que hasta los 6 años. Tienen a los niños pequeños, pero la realidad es que muchas veces no saben a dónde poner a los niños, porque cuando buscan a las familias, nadie se quiere quedar con ellos. Y estos chiquitos cuando dibujan muchas veces. A mí me tocó en esas épocas, ya no hay rejas, ya ahora son centros de rehabilitación social, pero en aquellos tiempos los niños dibujaban rejas y decían es mi casa, cuando les preguntabas qué era eso que habían dibujado. Son niños que han vivido dentro, han sido reclusos sin haber cometido ningún delito. Son niños que viven con sus madres y con las amigas de las madres y que tienen una guardería infantil y después a veces no hay dónde llevarlos. Esa es la realidad. Pero la cárcel, como retomando el tema anterior, como no es únicamente estar encerrado, la verdadera falta de libertad se respira en todas partes. Nosotros decimos los que están privados de la libertad, pero nosotros estamos presos por la mercadotecnia y no nos hemos dado cuenta. Nos tiene tomados el qué dirán. Y con tal de guardar las apariencias,
la imagen, somos capaces de dar y de perder y de entregar nuestra autenticidad, nuestra sencillez e incluso nuestra honestidad y la transparencia. Somos presos también del dolor que arrastramos a veces desde niños, desde la infancia, y estamos constantemente martillándonos con ese dolor que traemos sin poderlo sacar, porque nadie nos ha hablado del perdón, porque nadie nos ha enseñado cómo perdonar. Somos presos del miedo. ¿Quién podría alzar la mano y decir yo no tengo miedo? Tenemos miedo de salir a la calle y ser asaltados. Tenemos miedo a la enfermedad, a la vejez, a la muerte. Tenemos miedo a la soledad, a la pobreza. Somos presas del resentimiento, de la envidia, del odio. Incluso somos presos de las religiones esclavizantes que están llenas de preceptos y de reglas y reglas que cumplir, de trabajos inhumanos y de relaciones tóxicas de las cuales no podemos salir. Porque dicen, salte de esa relación tóxica. ¿Y cómo te sales de una relación tóxica cuando no tienes manera de vivir, de subsistir o de mantener a tus hijos? ¿Por qué? Oye, Regina, es súper interesante esto que dices, porque eso lo tenemos todas las personas las que están dentro de prisiones y las que estamos fuera. Entonces, imagínense la carga que ellos tienen que luchar con esto, más además la privación de su libertad física, ¿no? La que es externa, la que no las deja moverse y avanzar físicamente Exacto. o en un espacio, ¿no? Y me gustaría que con eso empezáramos en nuestra siguiente sección. Ahorita nos tenemos que ir a un corte y con eso empezamos, ¿les parece? Vamos y volvemos. Vamos y volvemos. Porque queremos que seas la mejor versión de ti. Continúa disfrutando un bocado para el alma. Disfruta de nuestro contenido audiovisual en nuestro canal de YouTube. Radio Anáhuac, sitio oficial. Y no te pierdas de tus programas favoritos. Radio Anáhuac, 1670 AM. La única estación que eleva tus sentidos a otro nivel. En 2004, inició el proyecto Radio Anáhuac en Internet. En 2011, ampliamos tus sentidos a través de la 1670 de AM. Con cobertura en la Ciudad de México y Estado de México. 11 años después, Radio Anáhuac es una estación de radio universitaria consolidada como una de las más importantes del cuadrante. Y creciendo más y más en todo el mundo. A través de las múltiples plataformas digitales y los 1600 kHz. Siendo Radio Anáhuac la única estación que no solo amplía, sino que ahora también eleva tus sentidos. 11 años de historia. 11 años de Radio Anáhuac. Datos al instante con Andrés Buenavar. ¿Sabías que México no solo cuenta con ciudades con un legado cultural magnífico, sino que también es tierra de más de 200,000 especies de animales y plantas? Es por eso que se le considera como uno de los países con más biodiversidad del mundo. En México se encuentra una de las vidas más silvestres, más ricas y abundantes del planeta. Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, más de 45% de las especies de anfibios y reptiles son endémicas. Esto fue Datos al Instante con Andrés Buenavar. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Inicia. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Este año daremos un paso más en la vida democrática de nuestro país. Ahí estás, ya. Estaremos en el primer proceso de revocación de mandato. Un derecho ¿Me constitucional a escuchas, Regina? participar para Escucho decir que perfectamente. revoque el cargo al presidente de la ¿Es tú? República a partir de la Que pérdida los de la niños confianza. El INE es el encargado de organizar en las esta cárceles consulta, garantizando certeza como lo ha hecho durante 31 Que años. las El mamás que ejercicio de están revocación de fuera mandato va y va muy los bien. ponen en una Este 10 de abril guardería. toma tu decisión, No, participa, porque celebremos ven la lesbianas. democracia. Mi INE. ¿Por Nos qué? une. Ven muchos Este lesbianas. domingo, 20 de febrero, en la hora nacional. Hay una promiscuidad enorme. Aprenden mitos y realidades sobre la aprenden a- COVID-19. En la gastronomía prepararemos platillos con el tradicional pulque. Y platicaremos con el muralista Federico que ellos y la música de Leonardo de Lozán. las mamás
Este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Pero se El me hace sonido que nos superinteresante. hermana. Esta es una producción de ¿te RTC de acuerdas la que me habías pedido unas libretitas y plumas Hasta para aquí. llevar a la Contenido cárcel? ajeno a la Universidad Anáhuac. Llegó la Radio pandemia. Anáhuac y cualquiera de sus ya no se pudo. plataformas. Sí. Ya no Continuamos se con pudo y un ya no te bocado para busqué el porque alma. me vine a vivir a Estados Unidos. ¿Vives en Saborea Estados ricos Unidos? bocados de Por eso conocimiento tuvimos y que hacerlo alimenta tu live. cuerpo, No me mente digas, y o sea, alma. ahorita ya no están en cabina ustedes. No, Metieron cada una quien en su cámara casa. cabina para poder seguir. Estamos de regreso en Un Bocado para el Alma en el 1670M Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Yo soy Claudia Hermosillo y estoy con mi compañera Orsi, Luz Mario Orsi, perdón. Nada más te dije También tu Orsi. apellido. Sí, también Orsi. Luz Mario Orsi, platicando con Regina Laveaga sobre las personas que están en prisión, que fueron privadas de su libertad. Nos decías antes del corte que también los que tenemos la libertad de movimiento, tenemos cierto tipo de prisiones, o sea, somos esclavos o prisioneros de otras cosas. Esto nada más como para que se imaginen o poner en contexto esto que es no Esa tener libertad libertad. exterior. Sí, no tener libertad. Y estábamos hablando de las mujeres que son madres, ahí en el reclusorio. Nos contabas que tienen a sus hijos hasta los 6 años y después hay que buscar dónde colocarlos, ¿no? Efectivamente, ¿dónde colocarlos con alguno de sus parientes? Pero normalmente no los quieren o no los reciben. reconocen, no los reciben. No es fácil de repente, oye, aquí te traigo un niño de 6 años, ¿no? Pero bueno, ahorita más que hablar de una situación legal de las internas, o de los internos en general, a mí no me compete hablar de este tipo de cosas, sino esto que tú decías, Claudia, que me encanta, que todos tenemos cárceles dentro de nosotros. Las cárceles del no perdonar, del resentimiento, del dolor, de los celos, de la envidia, de la soberbia, del qué dirán, la cárcel de estar tomados realmente por la mercadotecnia. Tú tienes que vestirte así, o tú tienes que hacer esta cosa, o tú tienes que comportarte de tal o cual manera, o tú tienes que seguir determinados preceptos religiosos y si no te vas a condenar. Y la gente vive todo el tiempo ahogada en todo ese tipo de cosas. Y cuando nosotros vamos a un reclusorio, vamos a hablarles. Hace un par de semanas estuve dando una conferencia a todos los, bueno, como a muchos reclusorios del Estado de México, a donde les decía, muchachos, ustedes no es el hombre quien les quita la libertad. Dios nos dio la libertad y esa nadie te la puede quitar. La libertad de pensamiento, la libertad de tu alma, esa libertad la tienes tú porque Dios te la dio como un regalo. Fuimos nosotros quienes entramos en esas prisiones, pero también somos nosotros quienes podemos salir. La llave la tienes tú, la llave para salir del qué dirán, la llave para salir de los prejuicios que nos metieron cuando éramos niños, la llave de salir de prejuicios de tal persona es mala, a mí no me gustan los de otra raza, los de otra clase, todas estas cosas que nos hacen sentir, entre comillas, superiores, nos alejan y nos ponen muros. Los verdaderos muros son los muros que creamos nosotros de una persona con otra. Cuando nosotros nos damos cuenta que somos iguales y que en la muerte nos igualamos, que las circunstancias de la vida son las que en un momento dado nos hacen sentirnos diferentes, más poderosos, económicamente mejor o más cultos, a la hora del sufrimiento, sorpresa, pero desde el niño hasta el anciano sufrimos exactamente igual. Y en la vida vamos a compartir las mismas necesidades, el hambre, la sed, el frío, la muerte, la enfermedad, el dolor y el miedo. El miedo es uno de las grandes prisiones en las que vive todo ser humano, incluso desde que es chiquito. Pero Regina, ¿cómo reciben los presos estas pláticas espirituales? Porque son pláticas espirituales que los llevan a tener esperanza, ¿no? Y a conocer la verdad de ellos mismos, como dices tú, o sea, eres libre. Entonces, ¿cómo has visto tú que reaccionan ante este mensaje de esperanza, ante este conocimiento, ante esta antropología que les está reflejando quiénes son y estás viendo la grandeza de lo que son? Me sorprendió enormemente, después de muchos años de haber dejado el reclusorio femenil,
entré al reclusorio militar, pero ya con cartas en la mano. Ya fui a poder dar temas del amor, del perdón, de la misericordia. Y me sorprendió ver a hombres muy fuertes que hacen un ejercicio diario constante. Se puede decir que parecían modelos de fortaleza, impecables y con los ojos llenos de lágrimas cuando les hablas. Son personas sensibles a más no poder, pero hay veces que hay que encontrar esa sensibilidad. Entonces, cuando tú entras a un reclusorio, tú no vas a ver a un hombre o a una mujer, a un culpable o a un inocente. Tú vas a ver a Dios en cada persona. Tú vas a tratar de encontrar ese lado bondadoso y hablarles desde el corazón. Porque si queremos aportar algo para mejorar su condición de vida, prácticamente a un reclusorio hay que entrar de rodillas. No hay que entrar sintiendo que tú eres más o que tú vas a llegar a enseñarles algo, sino al contrario. Entras con la convicción de buscar al prójimo, de buscar a alguien igual a igual a ti, que está sufriendo en este momento y que tal vez tú tienes alguna palabra, alguna enseñanza que aportar para que su sufrimiento sea mejor. Son almas hambrientas de escuchar palabras suaves, ya están hartas de groserías, de malos tratos, de humillaciones, de desprecios, de ser mirados con unos ojos de odio. Cuando tú entras y los ves con ojos de amor, les juro que su mirada cambia completamente. La mayoría de los internos no te ven a la cara. Es una característica que he descubierto en todos los reclusorios a los que he ido. No te miran a los ojos cuando hablas con ellos, pero conforme vas hablándoles con palabras suaves, bondadosas, de amor, de esperanza, de ilusión, de libertad, ellos te empiezan a mirar otra vez. Necesitan este cariño. Bueno, en el reclusorio militar me sorprendí verdaderamente porque encontré allí una fe inmensa, en todos he encontrado una fe que no he encontrado en mis grupos, incluso los grupos más religiosos y ortodoxos en los que he dado clases, y no voy a decir cuáles, pero en sus mentes deben de estar muy claramente definidos. Allí he encontrado gente tan incongruente en su actuar y en su golpe de pecho, esos que van a comulgar todos los días y se portan de otra forma. Y aquí en los reclusorios he encontrado una fe que verdaderamente en el reclusorio militar encontré un coro varonil, que fue lo que me sorprendió. 40 voces ensayadas, educadas, bien organizados, que a todo pulmón, acompañados de una guitarra, cantaban alabanzas a Dios. Esa vez y todas las veces que fui a hablar, yo subí al estrado con los ojos llenos de lágrimas. Y les decía, muchachos, es la primera vez que el auditorio me hace llorar a mí. Después ellos eran los que lloraban, pero verdaderamente era una alegría cuando alguien les va a dar una plática, que se iban juntando. Maestra, no empiece hasta que lleguemos todos. Maestra, espérese que le traiga fulanito. Espérese que oiga esto, menganito. Y una pequeña capillita donde prácticamente no cabía la gente, sería una capilla para 25 personas, llegaban a juntarse 60 personas, 60 hombres ávidos de escuchar la palabra de Dios. Verdaderamente nadie se imagina que es el alimento. Cuando nosotros rezamos, danos hoy el pan nuestro de cada día, el pan nuestro no solamente es el pan físico, sino el pan espiritual que todos necesitamos escuchar y lo hemos desdeñado porque el hombre común de la calle, nosotros, olvidamos que somos alma y cuerpo y que no solamente tenemos que satisfacer las necesidades del cuerpo, sino especialmente las del alma. De todas, Cristina, Regina, de los reclusorios en los que has estado, ¿este fue el que más huella dejó, el reclusorio militar? No, yo creo que el reclusorio que más me ha tocado y a donde he seguido yendo hasta antes de la pandemia es al Bordonesa. El Bordonesa tiene una sección para psicópatas que se llama el Búnker. Allí voy. Y verdaderamente he encontrado otra clase de personas, una fe también intensa, maravillosa,
y me gustaría mucho poder contar anécdotas. Voy a tratar de decir 2 a grandes rasgos que allí en el Bordonesa me llamaron profundamente la atención. Vi a una persona que evidentemente tenía un aspecto de mucho dolor, los ojos enrojecidos, verdaderamente enrojecidos, cicatrices, tatuajes por todas partes, que me miraba y no me miraba. Estaba yo en la plática de perdón. Era un hombre serio, de un gesto adusto. Y cuando yo terminé la plática, estaba sentado cerca de la salida, me acerqué a él y lo acaricié. Le toqué la cabeza, le toqué las mejillas y puso una sonrisa tan grande. Me dijo, gracias, maestra, y me apretó la mano. Creo que esas personas nunca habían sido miradas más que con odio, con desprecio, con desamor. Creo que esas personas es lo que necesitan, que alguien vaya y que les hable del perdón, que les hable de la misericordia y que les haga sentir, tú eres muy valioso. Y poderlos enseñar sobre todo a deslindar el acto de la persona. Si yo en un momento dado, vamos a poner un ejemplo, robé, esto no me hace ser ladrona. Si yo en un momento dado cometí una torpeza, un error, no me hace ser una asesina, una malvada, una desgraciada. Yo soy una persona íntegra, moral, buena, que tiene a Dios adentro, pero que me equivoqué. Cuando tú estás enfermo, yo no digo yo soy un enfermo, sino mis piernas están enfermas, pero yo estoy bien. Cuando nosotros podemos deslindar el acto de la persona, es muy liberador. Claro, Cuando podemos deslindar mi enfermedad, perdón. Regresa el valor a la persona, ¿no? O sea, sí, por supuesto. Sí regresa, se sienten queridos, amados, vistos con los ojos de la misericordia. Y cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que a nadie juzgó Jesús, a nadie castigó ni señaló. Y hubo muchas preguntas, por ejemplo, en varios reclusorios que sobresaltaron mi alma, porque tú vas a hablar de perdón a un ambiente donde estos temas se pueden manejar entre comillas, aunque no perdone nunca, pero yo recibí preguntas en reclusorios como, maestra, ¿cómo puedo perdonar cuando veo todo mi cuerpo con las cicatrices, con cicatrices de balas, lleno de balas? ¿Cómo puedo perdonar a mi agresor? ¿Cómo puedo perdonar, me dijo otro, cuando vi al agresor apuñalar a mi padre? Yo lo vi con mis propios ojos. Dígame cómo puedo perdonarlo cuando tengo su imagen entre ceja y ceja. ¿Cómo no voy a hablar de Dios? Porque humanamente yo no puedo, ni soy nadie, ni tengo los argumentos para decirle cómo puedes perdonar, y aunque los tuviera, mentiría. Porque eso no se perdona con argumentos, eso se perdona con oración y con una vida intensa con Dios, de la mano con un ser superior, sea cual sea tu Dios. Otro me dice, cuando en medio de un dolor indecible, tirado en un charco de sangre, yo le pregunté, y esto me movió muchísimo, fue un hombre que perdió las piernas porque lo balearon. Y en el momento en el que lo desgraciaron para siempre, él me cuenta que preguntó en su dolor, le dijo a Dios, ¿y tú dónde estás? Y me dice, y oí una voz adentro de mí que me dijo, estoy en ti y en todas partes. Y en ese momento yo le cogí las manos, le apreté sus manos y le dije, lo que me acabas de decir es lo más revelador que he oído en mi vida, porque llevo 30 años haciéndome yo esa pregunta, ¿dónde estás, Dios mío? En un cielo que ni WhatsApp ni dirección nos diste, ¿en dónde estás? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué cuando sentimos dolor lo sentimos tan ausente? Le dije, y esa respuesta que oíste tú en tu mente fue una respuesta de Dios verdadera, porque después de tantos años de estudiar, 15 años Sagradas Escrituras, 4 teología dogmática y varios años de lecturas, llegué a la conclusión que tú recibiste en una pregunta. Lo que tú recibiste fue verdad. Y yo lo aprendí después de años de estudio.
Estoy en ti y en todas partes. Y él me preguntaba si era cierto lo que había oído. Y a mí me dejó conmovida y eso nunca se me va a olvidar. En el bordo Nesa, me dice un muchacho que tenía muchos años de condena, quiero agradecerle su plática que me movió, regalándole mis escritos, porque déjeme decirle que yo soy escritor. No, no me regales tus escritos, son tuyos, es algo muy personal, es algo maravilloso. Por más que me resistí, insistió, yo quiero dárselos y no me va a impedir que yo se los dé. Y me regaló un cuaderno que tengo en mis manos en este momento. Y yo le pedí, por supuesto, permiso y le dije, a veces hablo en radio, a veces doy conferencias, ¿me permites leer lo que has escrito? Claro, me encantaría que se supiera, que la gente de afuera sepa lo que vivimos adentro. Entonces quiero compartir el escrito de este interno en un cuaderno destartalado, muy usado, y él titula esta página que se llama Regalos de hoy. Tengo tiempo Regina, para leerlo, para... Vamos al corte y regresamos con ese testimonio que estás a punto de leernos, este escrito que estás a punto de leernos, que realmente, bueno, ya tenemos el corazón desbordado, totalmente conmovido. Y bueno, vamos y volvemos. Va. Porque queremos que seas la mejor versión de ti. Continúa disfrutando un bocado para el alma. Síguenos en Facebook. Como Radio Anáhuac, emisora de radio. Suscríbete. Y dale like. Radio Anáhuac. Oye, Regina. 1070 AM. No me escuchan, ¿verdad? Sentidos. ¿Hacia dónde va Es que esta sí, como está administración? lo de los anuncios, sube el Posiblemente volumen de eso y hay te quien oímos apuesta que un esta poquito menos. administración Oye, yo te una quería huella preguntar, podemos hablar quiere decir que ha marcado un hito en la de historia. cómo, o Pues sea, bueno, ¿cómo a se lo quiere mejor tú pasar lo la traes historia? como muy Modificándola o natural construyendo dentro de cosas que ti, sean pero edificantes para todos. ¿cómo De nada una sirve persona la con tú que narrativa quisiera si los hechos ayudar, dominan cómo en vences, el día a día? no sé, el Realidades y nervio de coyunturas, cómo acercarse a ellos? Descubre todo A el lo mejor contenido que algún tenemos para ti miedo que, en o sea, ¿cómo puedes ayudar? radioanahuac.mx. ¿Cómo te Eleva. A mí me da preparas más para... miedo hablar en radio que ir a un La reclusorio. Universidad Anáhuac. Estamos Sí, listos pero para tú eres más, recibirte. tú eres La diferente, universidad tú eres cuenta con especial. personal de seguridad que serán encargados de No, velar Clau, todo sabes, momento por el cumplimiento de los necesitas tener lineamientos de algo que higiene, darle. salud y Es seguridad como física si del la plan gente va a regalo misiones. durante tu estancia en los campos, ¿Qué les al vas a evitar los espacios cerrados, Tú los no eres lugares doctor para concurridos ayudar, y el si tú no contacto sabes sin sana tejer para distancia. enseñarles que Estamos tejer, ayudando no a sabes reducir la pintar para propagación de la COVID-19. no tiene sentido que vayas. Cuidarnos. Nada más Esta saber es tener algo que dar. a la Y Universidad yo creo Anáhuac, que Radio eso Anáhuac es y lo que te llega cualquiera a de sus quitar. No tienes por plataformas. qué tener miedo. Pero son lugares de horror, son lugares de, amoníaco, pues acetona. de mucha tristeza. No importa qué Esa es droga la o verdad. química te metas, todas están hechas Y con también veneno. recibí una De todas carta de formas, un destruyes. interno La sangre de las en donde, drogas en nos donde me mancha a decía, todos. en donde Mejor ni que ellos testes tu cabeza hacen de regalos. drogas, Me de dieron un daños. globo de papel maché maravilloso. Son los más agradecidos. De verdad son personas que no tienen zapatos. Para vivir Hay feliz uno que no me dijo necesitas que meterte en había nada. tenido que entrar a un concurso de que Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Continuamos con un bocado para el alma. Saborea ricos ¿Entras, bocados de Luz Mari? conocimiento y alimenta tu cuerpo, mente y alma. ¿Puedes prender tu cámara? Eso, gracias. Estamos de regreso aquí en Un Bocado para el Alma, en el 1670 AM, Radio Anáhuac, que eleva tus sentidos. Yo soy Luz Mari Orsi, mi compañera Claudia Hermosillo y nuestra invitada Regina Ladiaga, quien nos está platicando y haciendo una radiografía de cómo viven los internos. Está a punto de platicarnos, de leernos un escrito que fue un regalo que le hizo uno de los presos y que le comentó con muchísima ilusión que claro que lo podía compartir con todos nosotros. Así que, Regina, adelante. Bueno, evidentemente el nombre no lo vamos a revelar. Él me dice, yo soy escritor y esto que tengo en mis manos es un escrito a puño y letra suyo sobre su experiencia. Tiene más de 18 años de condena y se llama Regalos del Hoy. Hoy desperté con el propósito de cambiar lo que no me gusta,
de aceptar mis defectos y de corregir mis errores. Es una mañana fresca y empiezo a caminar dando vueltas en este lugar que se llama cárcel, observando a mi alrededor. Vi esas miradas tristes de mis compañeros, vi a otros que han perdido a su familia, vi a otros que se hacen del baño sin sentir, vi a otros que gritan a grandes voces sin motivo, vi a algunos más que comen de la basura, vi a otros que son muy pobres, y la verdad, decidí dormir para olvidar, porque me envolvió la nostalgia. Cuando volví a despertar, me di cuenta que los que estaban tristes me tomaban de la mano y me daban unas palabras de aliento. Los que no tenían familia me llamaban hermano. Los que se hacían del baño me miraban y sonreían. Los que gritaban sin motivo me dijeron con su mirada que son felices. Los que comían basura me mostraban su humildad. Los pobres como yo me enseñaron que se puede dar más que recibir. Y es así como ese día me regaló joyas para mi tesoro de la vida. Oh, wow. Y pone en la carátula hasta arriba, pone, dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra prometida. Mateo 5:5, escrito con su puño y letra. Ay, qué precioso. Y qué bonita letra, además. Muy clara, muy clara. Pero este escrito a mí me recuerda mucho justamente la oración de la Madre Teresa de Calcuta. Señor, cuando sufra, dame a alguien que necesite consuelo. Cuando me vea pobre, pon a mi lado a alguien necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame a alguien que precise de mis minutos. Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien. Y así, aunque parezca un sinsentido, es la oración más efectiva que cuando tú la pones en práctica te das cuenta que es verdad. Se hace realidad. A veces estamos acostumbrados a lamer nuestras heridas, a magnificar nuestro dolor, a pensar que lo que nos pasa es lo peor que nos pudo haber pasado, que no hay nadie que sufra más que nosotros. Incluso dentro del reclusorio hay muchísimos grados de sufrimiento y de dolor. Hay personas que no volverán a ver a sus hijos. Hay madres que me decían, porque ¿en dónde fue? En otro reclusorio. Las madres me decían, ya se van a llevar a mi hijo y mi hijo no se quiere separar de mí ni yo de él. Tengo muchísimos años de condena y no lo voy a volver a ver. Hay personas que están en el reclusorio en el Distrito Federal y sus familias viven en el norte de la República y no tienen medios para poderlos ver. Algunos me enseñaban incluso las fotos de sus hijos. Y me decían, pero esto era cuando tenía 3 años, ahora tengo 17, ya tiene 17 y no sé cómo es, no sé, no los volví a ver. Entonces, el sufrimiento y el dolor es indecible. Con cada persona con la que te sientas, te das cuenta que tiene algo que decirte y eres tú quien aprende. Eres tú quien aprende sobre todo a darte cuenta y a valorar tu libertad, a valorar lo que tienes afuera, a valorar la ropa que tienes, a valorar que tienes una cobija que ponerte. Y también te das cuenta que hay una política tremenda y que para tener una cama, para tener un lugar donde dormir, para tener un baño decente al que ir, para que no te peguen, para que no te maltraten, tienes que pagar. Y si no tienes dinero, Perdón, ¿cuál crees que es el sentimiento que atormenta a la mayoría de los internos con toda tu experiencia y todos los que has visitado? ¿Cuál es este sentimiento común que atormenta a los internos? Es una pregunta difícil de contestar, pero a grandes rasgos podría decirte que son 2. No son escuchados. Nadie se sienta a escucharlos. No son comprendidos. Entonces es importante la escucha. Cuando me decías, ¿qué puedo yo hacer en un reclusorio? Ir a escuchar sus testimonios, escucharlos, y escuchar es no solamente ponerte en los zapatos de ellos, escuchar es caminar en su piel, entrar en su piel, imaginarte su situación, imaginarte cómo están viviendo. De las últimas veces que fui al Bordonesa me encuentro una cola, pero estoy hablando de 500, 600, 700 personas haciendo cola desde las 5 de la mañana para poder entrar a ver a sus parientes. Y yo estaba adelante y veía yo una señora
que no podía caminar, que estaba de pie, con bastón, cargando comidita en tupperwares que son transparentes para que puedan ver la comida. Y le digo, señora, ¿desde qué horas está usted parada aquí? Y me dice, desde las 3 de la mañana, para poder ver a mi hijo. Y estas cosas son verdaderamente, te conmueven. Le ayudé a cargar un ratito sus bolsas cuando ya entramos y íbamos subiendo las escaleras. Y allí veo a otra muchacha cargando un bultito chiquititito de un bebé recién nacido, pero recién nacido. Y aparte cargando bolsas pesadas de comida, por supuesto, de alimentos o de pastel. Y le dije, ¿cuándo nació tu bebé? Y me dice, el sábado. Y este día era jueves. Y le dije, tiene días de nacido. Vienes a que lo conozca su papá, ¿verdad? Y me dice, sí, hoy lo va a conocer su papá. Y le dije, permíteme ayudarte a cargar estas bolsas, no las cargues tú. Y entonces se las cargué, pero te das cuenta que hay tantas historias. Papás que dejaron embarazadas a sus esposas y no han conocido a sus bebés. Niños que a veces reprueban en las escuelas. Vergüenza en las familias. Familias que están allí dispuestas a darles todo, a ayudarlos. Y son momentos, ratitos que los hacen felices. Y los internos se sienten verdaderamente tristes de no poder dar a cambio de esa comida o de ese pastel o de ese pequeño regalito algo a sus familias. Entonces, en Navidad se trata de darles a veces jabón, champú, esos son los regalos que dan en la confraternidad carcelaria de México, a donde pertenezco, y donde puedes llegar y entrar a dar pláticas, a estar con ellos, a acompañarlos en un momento dado. Es toda una experiencia, es entrar a otro mundo. Oye, Regina, ¿crees que o sea, las personas que están ahí es consecuencia última de un lugar deshecho? O sea, escuchando tantas historias, conociendo tantos testimonios, ¿crees que es la última consecuencia de una familia desintegrada? Tú sabes más de esto que yo, Luz Marí, porque tú das muchas pláticas sobre la familia, pero yo creo y estoy convencida, como también Madre Teresa en su momento lo escribió, que cuando en una familia, si es que hay familia, porque hoy estoy hablando de reclusorios, pero también he estado en un lugar donde unas monjitas muy piadosas albergan a madres solteras. Y estas madres solteras no conocieron a sus padres, no saben quiénes son, nacieron abajo de un puente, muchas de ellas. Ellas me lo han contado personalmente, no estoy diciendo otra cosa. ¿Cómo puedes tú ser una persona honesta, trabajadora, cuando no tuviste oportunidad ni siquiera de una escuela? ¿Cómo puedes tú exigirles a ellos honradez cuando no tienes un pan que llevarte a la boca? ¿Cómo puedo a ellos exigirles el amor? Y bueno, si me permites contar una pequeña historia, aunque salga del contexto de reclusorios. Aquí, una vez estaba yo dándole el biberón a una bebecita que tenía como 6 meses, pero parecía recién nacida, completamente anoréxica. Y el biberón que tú le das a un bebé en unos minutos, yo tardaba más o menos 2 horas en podérselo dar. Y entonces le decía, ándale, no seas flojita, come, toma, toma. Estaba tan cansada, tan flaca, eran puros huesitos que no tenía fuerzas para succionar. Entonces era dificilísimo darle y aparte tenía sarna. Y cuando vi entrar a una jovencita de 12 años y se me quedó viendo y la vi también llena de sarna, le dije, ¿tú eres la mamá? Y me dijo, sí. Dije, tómala, dale tú el biberón. Y me dijo, no, 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 señora, siga dándoselo usted, porque, porque le está hablando muy bonito y yo no sé qué decirle al bebé. Yo no sé hablarle a mi bebé. A mí nunca me dijeron cómo hablarle a un bebé. Y a mí me parecía algo tan natural, tan decirle, ándale gordita, ándale, abre tu boquita, no seas floja, no te me quedes dormida, a ver, vamos, ándale chiquita, tenemos que crecer. Era para mí natural.
Y esta mamá de 12 años estaba aprendiendo cómo hablarle al bebé. Y cuando ves que los maltratan, que les pegan, que les gritan, no están sino repitiendo la historia que ellos vivieron. Entonces, es mejor que antes de juzgar y abrir la boca, entremos en el corazón de las personas, literalmente de rodillas, porque para entrar a ese tipo de lugares, cárceles, orfanatos, lugares de maltrato, de abandono, de tristeza, de dolor, hospitales incluso, tenemos que entrar de rodillas, como se acerca uno a la zarza ardiente, descalzos, no con la soberbia de qué voy a dar, sino de yo de aquí voy a aprender mucho. Y les digo algo, nos enseñan a cómo vivir. ¿Cómo puedes volver a sentir que eres rico, presumir, cuando has visto este dolor? Cuando te das cuenta de las diferencias socioeconómicas tan grandes que existen y donde entonces entrar a una iglesia realmente dices, ¿me puedo llamar cristiano? ¿Tengo realmente el derecho, me lo he ganado, de este título de honor? Claro, ¿y qué estoy haciendo con mi vida, no? Y eso, Luz María. Y, a ver, necesito preguntarte esto. Bueno, tengo 1000 preguntas en la cabeza, seguramente Clau también. Nos quedan 8 minutos y no quiero dejar de decirlo. Es un tema que se habla mucho, si las personas, después de purgar su condena, son mejores personas al salir. O está hay tanta promiscuidad dentro, tanta violencia, tanto rencor, enojo, tantas miradas de odio, que en lugar de salir mejores personas, eh, ser una persona más fracturada. En esto que has vivido tú, bueno, no me quiero adelantar a decir lo que yo supongo, pero mejor te escucho a ti. ¿Qué crees de esto? ¿Cómo salen estas personas? O sea, se les hace un bien, eh, o sea, ¿cumple el propósito la cárcel para estas personas? Mira, dejó de llamárseles cárcel, prisiones y se les cambió el nombre por centros de readaptación social, justamente en las épocas en las que yo hacía mi tesis y trabajaba con el doctor Juan Pablo de Tavira, que era director general de reclusorios del Distrito Federal, y que me permitió entrar a todos los reclusorios al oriente, al reclusorio sur, al Moloya, a todos los lugares donde él fue director para poder hacer un análisis y una tesis que, bueno, mi tesis era de muchísimas páginas, hablando en todos estos temas. Y me acuerdo que en uno de los reclusorios, una de las chicas me dijo, ella era, normalmente las mujeres son menos, porque difícilmente delinquen solas. Ellas delinquen en pareja, normalmente. Y entonces un día una colombiana me dijo, yo no estoy de acuerdo con esto de que son centros de rehabilitación social. Aquí nadie se rehabilita. Lo único que yo te puedo decir en 20 años que tengo adentro es que el bueno se hace malo y el malo se hace peor. Y si nosotros no cambiamos desde hoy nuestra mirada, si nosotros no reflexionamos y oramos literalmente por los presos y por nosotros que también somos presos, si nosotros no cambiamos esa mirada, cuando nosotros nos enteremos que una persona que nos pide trabajo estuvo en reclusorios, no le vamos a dar trabajo. Automáticamente vamos a construir un muro. Y es un muro donde hace muchos años, y esta historia fue real, la de Juan Camaney, era un hombre que era carterista y que cuando entraba al reclusorio, allí era Juan Camaney. Allí les enseñaba a todos el arte de ser carteristas, allí les enseñaba a hacer muchas cosas. Él era importante, tenía un nombre, era reconocido y además desayunaba, comía y cenaba y tenía una cama. Y cuando ya lo liberaban, nadie lo quería fuera. Nadie le daba trabajo, la familia lo despreciaba, lo veían como el recluso, el peligroso, el no te me acerques a ti, ni quien te quiera, ni quien te quiera cerca de mi vida. Y entonces volvía a delinquir y volvía a delinquir para volver a entrar al reclusorio una y otra vez, porque esa era su vida, porque ese era su mundo. Y esto me lleva a la última pregunta, Regina.
¿qué podemos hacer nosotros? Que es una curiosidad, también una pregunta que Clau tenía, yo sé, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque a veces, bueno, nos sentimos como muy pasivos ante esta situación y además cuando tenemos cerca una situación así, seguramente metemos la pata porque no sabemos qué hacer. Entonces... Exacto, era lo que yo le preguntaba también a Regina, ¿cómo llegar? ¿Cómo llegar a ayudar? O sea, ¿cómo realmente puedes ayudar? Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos y cómo nos acercamos? Mira, yo creo que lo más, yo llegué con las armas o con las pautas que yo tenía, que eran espirituales completamente, pero hay quien puede llegar a enseñarles a hacer un taller, a pintar, a bordar, a mm, a conseguir, por ejemplo, yo al escritor del que acabo de leer su relato, le prometí que le iba a llevar cuadernos y plumas. Cuadernos evidentemente cosidos, que no fueran con espiral, porque entonces los usan para ahorcarse, literalmente, porque la vida allí es verdaderamente difícil. Creo que lo más importante es tener algo que dar, reconocer primero quién soy yo y qué puedo dar, qué puedo ofrecer. Y cuando tengas algo que ofrecer, hacerlo literalmente y tratar de darles lo que puedas, desde llevarles algo de comida, hacerles una posada, llevarles a Dios, llevarles consuelo, irlos a escuchar. Hay tantas cosas que se pueden hacer. En jugar con ellos, armar equipos, jugar con ellos fútbol. Hay tantas cosas. Y bueno, yo entré a la Confraternidad Carcelaria de México y en donde me permiten, y se los agradezco muchísimo, dar pláticas a los internos y te sacan una credencial donde tú puedes ir libremente a visitarlos, a verlos. Y si no, puedes cooperar de manera indirecta, dando juguetes, por ejemplo. A ellos les encanta poderles dar a sus niños juguetes. No a los que viven con ellos, sino a sus hijos que viven afuera y que cuando es el cumpleaños de sus hijos, que ellos puedan decirle, mira, te traje este juguete. Y también yo creo que es muy importante darles cuentos para que ellos también tengan algo que hacer cuando los vayan a visitar, que les lean cuentos a sus hijos. Y esto que dices tú, Regina, yo me quedo con muchas cosas en este programa, pero una de las que me llega al corazón es estas personas que están privadas de todo, de su familia, de su libertad, de sus cosas, de su casa, cuando les preguntan qué quieres, es algo para dar. ¿Qué mejor lección nos pueden dar que en el dar, ¿no? Está la felicidad. Entonces, híjole, me llevo muchísimas cosas de este programa. Regina, es como siempre que eres nuestra invitadaza, nos quedamos cortas de tiempo. Nos quedamos cortas de tiempo, ¿verdad? Porque es que toda esta experiencia que nos platicas de viva voz, pues son grandes aprendizajes que nos tocan el alma, nos tocan el corazón y que nos recuerdan de todo lo que tenemos que trabajar. Así que, bueno, yo te agradezco muchísimo. Clau, despide el programa. Sí, muchísimas gracias, Regina, por toda tu enseñanza del día de hoy. Y bueno, luego vamos a poner por Twitter cómo contactar a esta confraternidad carcelaria, porque yo creo que nos podemos acercar ahí para ayudar. Muchísimas gracias, Regina. Muchísimas gracias a ustedes.